El salón del hotel estaba iluminado como si se tratara de una coronación. Había música suave de fondo, copas de vino que tintineaban y casi 300 personas reunidas para lo que, en teoría, era la celebración de mi vida. Yo, don Lorenzo Alarcón Mendoza, había dedicado 42 años a construir no solo casas, sino sueños de cientos de familias. Sin embargo, esa noche no me esperaba un homenaje, sino la daga más afilada que un padre puede recibir. La traición de su propio hijo, Mauricio. Mi primogénito se paró frente al micrófono con un traje carísimo que yo mismo había pagado. Tenía la voz firme, calculada, ensayada para impresionar a los invitados. Cuando tomó aire y dijo esas palabras, sentí que el mundo se me caía encima. Aquí no hay espacio para ti, papá. El silencio se hizo tan pesado que parecía que hasta los focos dejaron de brillar. 300 miradas se clavaron en mí al mismo tiempo, como agujas ardientes que me recordaban que ya no era el héroe de la historia, sino el estorbo. No respondí. Mis labios quisieron abrirse, pero no salió ni un suspiro. Lo único que hice fue bajar la mirada hacia mis manos temblorosas. No temblaban por miedo, sino por una rabia contenida que me subía desde el estómago. Y entonces recordé el secreto que llevaba conmigo esa noche. Dentro del saco, bien guardado en un bolsillo interior, estaba un sobre grueso, un sobre que contenía la llave para voltear la humillación que acababa de sufrir. Lo apreté con fuerza, como si al apretarlo pudiera absorber de él la calma que necesitaba. Las risas falsas comenzaron a llenar el salón. Mi nuera Renata, siempre con esa sonrisa fría y calculadora, aplaudía como si hubiera asistido a un espectáculo maravilloso. A su lado, mi hija Isabela asentía con la cabeza, evitando mi mirada, como si su complicidad pudiera pasar desapercibida entre tanto brillo de copas y música de salón. Y allí estaba yo, sentado en la mesa principal, convertido en un fantasma en la fiesta que se suponía era para honrarme. Uno de los guardias de seguridad se acercó con evidente incomodidad. Era un joven al que yo mismo había contratado años atrás, cuando no tenía ni para pagar la renta. Bajó la mirada y susurró: «Don Lorenzo, por favor». No necesitaba decir más. Entendí que incluso habían planeado mi salida como si fuera un intruso. La humillación era total. Me puse de pie despacio, reuniendo cada pedazo de dignidad que me quedaba, y caminé hacia la puerta. Sentí los ojos de todos siguiendo mis pasos, algunos con pena, otros con morbo, y muchos con alivio. Mientras caminaba, escuchaba los cuchicheos: «Pobre viejo». «¡Ya era hora!». Cada palabra era un clavo en mi alma, pero también un recordatorio de que el respeto que había sembrado por décadas debía defenderse, aunque me quedara solo. En la salida me detuve un instante. Podía ver a mi hijo Mauricio reír con Renata y brindar con algunos invitados como si nada hubiera pasado. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme cuando me iba. Esa indiferencia dolió más que sus palabras. Era como si yo ya estuviera muerto para él, como si mi nombre hubiera quedado borrado en la historia de la empresa que levanté ladrillo por ladrillo. Salí al estacionamiento y el aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada. Me dirigí a mi camioneta, mi vieja Ford, esa que me había acompañado desde los primeros años cuando no tenía nada más que sueños y hambre de salir adelante. Me senté al volante con las manos sudorosas, cerré los ojos y respiré profundo. Luego abrí la guantera y lo vi. El sobre. Lo había guardado por meses, esperando el momento exacto, y esa noche supe que había llegado. Dentro estaba la propuesta del Grupo Meridian, la constructora rival más poderosa de la región. Era un contrato que podía darle la vuelta a todo lo que había pasado. Ese papel representaba no solo un negocio, sino la oportunidad de mostrarle a mis hijos que un hombre no se mide por la edad ni por las apariencias, sino por lo que es capaz de hacer cuando lo arrinconan. Esa noche, mientras ellos brindaban por mi humillación, yo ya estaba preparando la jugada que cambiaría la historia. Con el sobre en mis manos, marqué el número del ingeniero Martín Herrera, director de Meridian. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, le dije sin titubear: «Ingeniero, estoy listo. Esta noche firmo». Y mientras lo decía, una calma helada se apoderó de mí. No necesitaba gritar ni responder en el salón de fiestas.
Mi respuesta sería mucho más fuerte y resonaría durante años. Prometo que lo que pasó después de esa noche no fue una simple revancha. Fue la demostración de que 42 años de respeto verdadero pesan más que 42 segundos de humillación pública. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte no solo es mi historia, puede ser también la tuya. Y antes de seguir, dime desde qué ciudad nos estás escuchando y suscríbete, porque el final te va a sacudir. Me llamo Don Lorenzo Alarcón Mendoza. Tengo 70 años y he pasado más de la mitad de mi vida levantándome antes que el sol, con las manos ásperas y la frente sudada, construyendo casas para otros, mientras en mi propia vida apenas cabía el descanso. Durante 42 años construí ladrillo a ladrillo una empresa que se volvió el orgullo de mi familia, el sustento de mis hijos y la esperanza de cientos de trabajadores. Nunca me importó el lujo, ni los trajes caros, ni los autos de colección. Mi único lujo era llegar a casa, ver a mi esposa Elena sonreírme cansada y sentir a mis hijos correr hacia mis brazos gritando, «¡Papá!». Recuerdo perfectamente aquellos años en que no teníamos nada. Elena y yo llegamos a la ciudad con una maleta vieja y una esperanza ciega. Dormíamos en un cuarto de azotea, con goteras que nos despertaban en las madrugadas de lluvia. Yo trabajaba cargando costales de cemento por unos cuantos pesos, y aún así cada noche mientras curaba mis manos rajadas, me decía a mí mismo, un día yo construiré mi propia empresa. Un día mis hijos no sabrán lo que es pasar hambre. Esa promesa me sostuvo más que cualquier pan. Cuando nació Mauricio, mi primogénito, yo juré que jamás conocería el abandono que yo conocí de niño. Lo cargaba en mis hombros y lo llevaba conmigo a las obras. Me miraba con sus ojos grandes y me preguntaba, «Papá, ¿tú haces las casas para que la gente viva adentro?». Y yo le respondía que sí, que cada casa era un hogar para que otros pudieran ser felices. Pensaba, ingenuamente, que ese niño un día compartiría ese mismo amor por el trabajo, ese mismo respeto por los valores que yo estaba tratando de heredarle. Después llegó Isabela, mi hija, más delicada, más sensible, con un talento que desde pequeña me sorprendía. Le gustaba dibujar las casas que yo construía, decía que quería ser arquitecta y que algún día diseñaría las más hermosas del país. Yo la miraba con orgullo, convencido de que mis hijos continuarían lo que yo empecé. Una empresa familiar donde cada ladrillo llevara el nombre Alarcón. ¿Cómo iba a imaginar que esos mismos hijos, con los que soñaba en grande, serían los que años después me empujarían hacia la humillación? El tiempo pasó y la empresa creció. Empezamos siendo 3 trabajadores, una carretilla y un sueño. Con el tiempo ya teníamos decenas de empleados, camiones propios y proyectos en varias ciudades. Pero, más allá del dinero, lo que más me llenaba era el respeto de la gente. «Don Lorenzo cumple», decían los vecinos. «Don Lorenzo no engaña. Él trabaja como si fuera su propia casa». Ese era mi verdadero tesoro, la reputación que se gana con años de honestidad y que no hay dinero que pueda comprar. Nunca pensé que el respeto pudiera perderse tan rápido dentro de mi propia sangre. Mis manos que tantos cimientos levantaron fueron las mismas que firmaron la universidad privada de Mauricio y los estudios de arquitectura de Isabela. Les di todo lo que yo no tuve, convencido de que la gratitud sería suficiente para mantenernos unidos. Me equivoqué. Hoy sé que dar demasiado sin exigir respeto es como construir sobre arena. Tarde o temprano se derrumba, y aún así, no me arrepiento de mi sacrificio. Porque sé que cada día que me levanté antes del amanecer, cada madrugada que me encontré con el frío del cemento y el calor del sol en la espalda, lo hice con dignidad. Lo hice porque quería que mi apellido significara algo más que una empresa. Quería que significara valores. Hoy esos valores siguen siendo míos, aunque mis hijos los hayan olvidado. Y eso es algo que nadie me puede arrebatar. A veces me siento en mi sillón, paso mis dedos sobre las cicatrices de mis manos y sonrío. Estas manos no solo levantaron casas, levantaron futuros. Levantaron una historia que otros trataron de borrar, pero que vive en cada familia que duerme bajo un techo construido por mí. Mis hijos podrán quitarme oficinas, podrán arrebatarme discursos, podrán humillarme en salones llenos de gente, pero jamás podrán quitarme lo que soy,
Un hombre que sabe de dónde viene y hacia dónde va. Y es justamente esa certeza, esa raíz que no se arranca, lo que me dio fuerza para no responder aquella noche en el hotel. Porque mientras todos pensaban que me quedaba en silencio por debilidad, yo sabía que en mi bolsillo guardaba la respuesta más contundente de todas. Un sobre que representaba no solo un negocio, sino una guerra elegante. Por eso te digo, no te vayas, quédate conmigo. Porque lo que pasó después no fue solo la historia de un padre humillado. Fue la historia de un hombre que aprendió que a veces el silencio es más fuerte que cualquier grito y que la verdadera respuesta no se da frente al micrófono, sino frente a la vida misma. Y si estás escuchando, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me ves. Eso me recuerda que no estoy solo, que allá afuera hay quienes todavía creen en la dignidad, en el trabajo honesto y en la justicia del tiempo. Cuando entré aquella noche al salón de fiestas, yo creía que la reunión era para celebrar mi trayectoria. Habían dicho que se trataba del 42 aniversario de la empresa, y en mi ingenuidad pensé que era un reconocimiento a tantos años de esfuerzo. El lugar estaba adornado con flores blancas, candelabros brillantes y mesas redondas con manteles impecables. Los invitados vestían de gala. Había empresarios, proveedores, empleados de toda la vida, todos reunidos bajo el pretexto de honrarme. Pero mientras observaba los detalles, empecé a sentir que algo no encajaba. No había fotos mías, no había logotipos conmemorativos que recordaran mis inicios. Era como si mi nombre hubiera desaparecido de la fiesta que supuestamente era para mí. Mauricio subió al escenario con paso seguro, como si fuera el rey de la noche. Tomó el micrófono y sonrió al público con esa sonrisa ensayada que aprendió de su esposa, Renata. Yo lo miraba desde mi mesa, orgulloso al principio, hasta que sus palabras comenzaron a tener un filo distinto. Primero habló de logros, de contratos recientes, de cifras millonarias, y todos aplaudieron. Pero luego llegó el giro cruel. Con voz solemne declaró que había llegado la hora de dar un paso al futuro, que la empresa necesitaba sangre nueva, que había que honrar mi legado, retirándome con dignidad. El golpe final fue su frase: «Aquí no hay espacio para ti, papá». La dijo con calma, sin titubear, como quien firma una sentencia. El salón se congeló. Algunos dejaron de aplaudir. Otros voltearon hacia mí con miradas de sorpresa y compasión. Yo sentí como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si cada respiración me costara una tonelada. Y en ese instante comprendí que todo había sido planeado. No era un homenaje, era una trampa disfrazada de fiesta. Lo peor fue mirar a mi alrededor. Mi hija Isabela estaba de pie junto a Renata, aplaudiendo con una sonrisa forzada, como si aquella humillación fuera una obra de teatro que debía celebrarse. Renata, con su vestido brillante y sus labios pintados de rojo intenso, disfrutaba cada segundo del espectáculo. La conocía demasiado bien. Había querido verme fuera desde el primer día que entró en la familia, y esa noche, al fin, había logrado su propósito. Yo quise levantarme y responder. Mi garganta me ardía con palabras que exigían salir, con una rabia que me quemaba el pecho. Pero las piernas no me respondieron. Era como si el peso de 42 años de sacrificio se hubiera sentado sobre mí de golpe. Mis ojos se humedecieron, pero no lloré. No iba a darles ese espectáculo. En cambio, cerré los labios con fuerza y apreté en mi bolsillo el sobre de Meridian, recordándome que el silencio, a veces, puede ser la forma más contundente de resistencia. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos viejos amigos me miraban con lástima. Otros, con esa curiosidad morbosa de quien presiente un escándalo. Había empleados de toda la vida que no entendían lo que pasaba y proveedores que habían venido creyendo que era una celebración genuina. Yo los veía torcer el gesto, mover las cabezas, comentar entre ellos mientras mi hijo hablaba de un nuevo comienzo, como si yo ya estuviera enterrado. De repente, 2 guardias de seguridad se acercaron a mi mesa. Eran jóvenes que yo mismo había contratado años atrás, muchachos que habían comido en mi casa los domingos y conocían a mis nietos. Uno de ellos no podía mirarme a los ojos cuando se inclinó y susurró: «Don Lorenzo, por favor, acompáñenos». Aquello fue la estocada final. No bastaba con despojarme en palabras. Querían sacarme físicamente del salón,
como si fuera un intruso en mi propia historia. Me levanté despacio, con la cabeza erguida, cuidando cada movimiento. No iba a darles la satisfacción de verme derrumbado. Caminé entre las mesas escuchando los cuchicheos a mis espaldas. Pobre hombre. Ya era hora. Así es la vida. Cada frase era como una piedra lanzada contra mi espalda. Y sin embargo, cada paso que daba me recordaba que yo no estaba derrotado, solo estaba esperando el momento para responder. Antes de salir, me giré una última vez. Quería ver si Mauricio me miraba, si en sus ojos quedaba al menos una chispa de remordimiento. Pero él estaba riendo, con la copa en alto, rodeado de Renata e Isabela como si fueran los nuevos dueños de un imperio que yo mismo había fundado. Esa imagen se me grabó en el alma, mis propios hijos celebrando mi humillación. Fue en ese instante cuando juré que la venganza no sería con gritos, sino con hechos. Salí del hotel con la frente en alto y el corazón hecho pedazos. El aire de la noche me golpeó como un recordatorio de que estaba vivo, de que aún podía luchar. Afuera, en mi vieja camioneta me esperaba el sobre que lo cambiaría todo. Mientras ellos brindaban por mi retiro, yo ya estaba pensando en mi regreso. Y créeme, lo que vino después fue mucho más que una revancha. Fue la justicia de un hombre que se negó a ser borrado de su propia historia. El aire del estacionamiento era frío, distinto al sofoco del salón. Caminé hacia mi vieja camioneta, esa Ford desvencijada que había sido mi compañera de batallas por más de 20 años. La pintura estaba gastada, las llantas ya pedían descanso, pero para mí era más que un vehículo. Era un testigo silencioso de cada sacrificio, de cada madrugada en la que cargué herramientas y sueños. Abrí la puerta despacio, me senté al volante y dejé escapar un suspiro que parecía llevarse encima toda la humillación vivida minutos antes. Encendí la luz interior y abrí la guantera. Allí estaba, el sobre marrón cerrado con un sello que había puesto yo mismo semanas atrás. Lo había guardado esperando el momento preciso, sabiendo que tarde o temprano mis hijos iban a querer arrebatarme lo que construí. Lo saqué con cuidado, como quien sostiene un arma que puede cambiar el rumbo de una guerra. Sentí el grosor del papel, el peso de las páginas en su interior, y recordé que no era un simple documento. Era mi respuesta, silenciosa pero letal. Dentro de ese sobre estaba la propuesta del Grupo Meridian, mi competencia más fuerte en la región. Durante meses habían insistido en asociarse conmigo, en sumar mi nombre, mi experiencia y mis contactos a su poder económico. Yo había dudado, me había resistido, porque aún tenía la esperanza de que mis hijos supieran valorar lo que les estaba dejando. Pero esa noche, después de escuchar a Mauricio, comprendí que ya no había nada que salvar. El sobre que había escondido por tanto tiempo, al fin cobraba sentido. Lo apreté contra mi pecho y cerré los ojos. Sentí que el silencio del estacionamiento me envolvía, solo interrumpido por el eco lejano de la música de la fiesta. Ellos allá dentro celebraban mi retiro, mientras yo aquí afuera me preparaba para demostrarles que un padre nunca se retira de la dignidad. «Ustedes creen que me han enterrado», pensé, «pero lo único que han hecho es darme la fuerza para volver a levantarme». Tomé mi celular. Mis dedos temblaban, no por miedo, sino por la mezcla de rabia y determinación. Busqué en la agenda el número de Martín Herrera, director de Meridian, un hombre con quien había compartido varios cafés, midiendo sus intenciones, calibrando su honestidad. Siempre supe que llegaría el día en que tendría que llamarlo. Ese día había llegado. Marqué el número y esperé mientras el tono de llamada retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra. «¿Aló?», respondió su voz grave al otro lado. «Ingeniero Herrera», dije con firmeza. «Soy Lorenzo Alarcón. Estoy listo. Esta noche firmo». Hubo un silencio breve, y luego escuché su respiración contenida. Sabía que mis palabras significaban mucho más que un acuerdo comercial. Significaban abrirle las puertas a un legado de 42 años. Significaban que yo estaba dispuesto a mover fichas que podían derrumbar a mis propios hijos. Lo sabía. «Don Lorenzo», me dijo con un tono de respeto. «No se preocupe, todo está preparado». Colgué y apoyé el celular en el asiento. Me quedé en silencio unos segundos mirando el sobre otra vez. Me di cuenta de que aquella decisión no era fruto del rencor, sino de la necesidad de defender lo que soy. Mis hijos habían confundido mi silencio con debilidad.
No entendieron que un hombre que ha cargado ladrillos bajo el sol no se quiebra por unas palabras frente a un micrófono. Se equivocaron conmigo. Arranqué la camioneta y conduje lentamente fuera del estacionamiento. Mientras las luces del hotel quedaban atrás, una extraña calma me invadió. No tenía miedo, no tenía dudas. Sabía que esa noche había iniciado una guerra silenciosa, una batalla que no se ganaba con insultos, sino con inteligencia y paciencia. Y lo más importante, sabía que al final no sería yo quien quedara en ridículo, sino ellos. Prometo que lo que pasó después no fue simple revancha. Fue la demostración de que un hombre puede perder un salón lleno de gente, pero nunca pierde el respeto que él mismo se ha ganado. Y ahora quiero que te quedes conmigo, porque en los próximos minutos te voy a mostrar cómo un sobre, olvidado en una guantera, se convirtió en la herramienta que derrumbó un imperio construido sobre la soberbia. Cuando salí del estacionamiento con el sobre en el saco, inevitablemente mi mente me llevó al principio de todo. Cerré los ojos unos segundos y recordé aquel año de 1982, cuando Elena y yo llegamos a la ciudad con nada más que una maleta vieja, 2 mudas de ropa y una fe ciega en que podíamos construir un futuro distinto. Nos instalamos en un cuarto de azotea, con paredes llenas de humedad y goteras que nos despertaban en cada tormenta. Había días en que la cena era solo pan duro con café, pero en cada conversación entre nosotros repetíamos lo mismo. Esto no es para siempre. Yo empecé cargando costales de cemento en las obras. Ganaba una miseria, pero lo hacía con una dignidad que me sostenía. Al principio, mis manos sangraban y mi espalda se partía en 2. Sin embargo, cada vez que llegaba de noche y veía a Elena esperándome con una sonrisa cansada, sentía que todo valía la pena. Me decía a mí mismo, un día seré yo quien dé empleo, quien dé esperanza. No voy a morir siendo peón. Y esa convicción se volvió el motor de mi vida. Recuerdo bien el primer encargo que acepté por mi cuenta. Un vecino necesitaba reparar una barda que amenazaba con caerse. Le dije que podía hacerlo aunque solo tenía un martillo, una pala y una carretilla prestada. Elena fue la primera en creer en mí. «Hazlo, Lorenzo», me dijo. «Yo misma te ayudo si hace falta». Esa barda fue el inicio de todo. No cobré mucho, pero el hombre quedó tan satisfecho que empezó a recomendarme. Fue la primera semilla de lo que después sería mi empresa. Con el tiempo llegaron más encargos, un piso aquí, un techo allá, y en cada proyecto yo ponía lo mejor de mí, como si estuviera construyendo mi propia casa. Pronto no me alcanzaban las manos, así que contraté a 2 jóvenes de la colonia para que me ayudaran. Ellos me seguían porque decían que yo no trataba a nadie como esclavo, sino como compañeros. Así nació mi pequeño equipo. 3 hombres con una carretilla trabajando de sol a sol. Elena fue siempre mi socia silenciosa. Ella llevaba las cuentas en una libreta vieja, cuidaba cada peso y sobre todo me daba el ánimo cuando los clientes tardaban en pagar. Recuerdo noches enteras en que nos quedábamos sin nada y ella me decía, «No te rindas, Lorenzo. Un día estos sacrificios nos van a dar frutos». Y tenía razón. Lo que empezó con una barda reparada terminó, con los años, en fraccionamientos enteros construidos bajo el nombre de Alarcón Construcciones. Cuando nació Mauricio, yo ya tenía una cuadrilla de 10 trabajadores. Lo llevaba conmigo a las obras, lo sentaba en la caja de la camioneta mientras mezclábamos cemento y él me preguntaba cosas con curiosidad infantil. «Papá, ¿por qué pones un nivel en la pared?» Yo le respondía con paciencia, soñando con que un día seguiría mis pasos. Con Isabela fue distinto. Le gustaba dibujar los planos, colorear las fachadas. Pensé que entre los dos mantendrían vivo el espíritu de lo que Elena y yo habíamos creado. Pero el destino tenía otros planes. Los años de prosperidad trajeron comodidades que yo jamás había conocido. Pudimos comprar una casa digna, darles educación privada a los niños, y Elena hasta pudo cumplir su sueño de tener un piano en la sala. Sin embargo, con cada comodidad también llegó un riesgo, que olvidaran de dónde venían. Yo seguía levantándome a las 5 de la mañana con el mismo reloj barato de siempre, pero mis hijos ya no conocían el frío del cemento ni la dureza de un ladrillo en las manos. Elena solía advertirme, «Lorenzo, no les des todo sin enseñarles lo que cuesta». Yo asentía, pero en el fondo me costaba negarles nada.
Yo sabía lo que era crecer con carencias y no quería que ellos pasaran por lo mismo. Ahora me doy cuenta. Les regalé una vida tan cómoda que nunca aprendieron el valor del esfuerzo. Y esa comodidad, con el tiempo, se transformó en soberbia. Hoy, cuando pienso en esos inicios, me duele ver en qué terminó todo. Yo construí con amor, con sudor, con la fe de un hombre que no tenía nada y lo apostó todo. Pero mis hijos recibieron sin sudar y lo convirtieron en derecho, en arrogancia. Ellos no heredaron mi esfuerzo, heredaron solo los frutos. Y los frutos, sin raíces, se pudren pronto. Aún así, me aferro a mis recuerdos con Elena, a esas madrugadas de pan y café donde me prometí que nunca nos rendiríamos. Porque aunque ellos hayan querido humillarme en un salón lleno de gente, yo sé quién soy y de dónde vengo. Y eso, créeme, es la mayor fortaleza que un hombre puede tener cuando llega el momento de dar la batalla. Con el tiempo, la pequeña cuadrilla que había formado se convirtió en una empresa reconocida. Pasamos de levantar bardas a construir casas completas, de casas a edificios, y de edificios a fraccionamientos enteros. Lo que alguna vez fue una libreta de Elena con cuentas a lápiz, se transformó en oficinas con secretarias, ingenieros y arquitectos trabajando a mi lado. Cada contrato que firmaba era un recordatorio de que la promesa hecha en aquel cuarto de azotea se estaba cumpliendo. Mis hijos no conocerían el hambre que yo conocí. Recuerdo con claridad cuando inauguramos nuestro primer fraccionamiento de más de 100 casas. Ese día, me paré frente a la entrada con lágrimas en los ojos. Los compradores me daban la mano, agradecidos, y me decían: «Gracias, don Lorenzo, por cumplirnos el sueño de tener un hogar digno». No había dinero que pudiera igualar ese sentimiento. Yo siempre repetía que no construía paredes, sino hogares, y que cada ladrillo llevaba el peso de mi dignidad. Para mí, esa era la verdadera riqueza. El dinero, inevitablemente, llegó. Compramos una casa grande, con un jardín donde Mauricio e Isabela jugaban de niños y un piano para Elena. Podíamos permitirnos viajes, ropa de calidad y lujos que jamás imaginé. Pero yo seguía igual, despertando a las 5 de la mañana, tomando mi café negro y yendo a las obras. La diferencia era que ahora podía darles a mis hijos una educación privada, los mejores colegios y después universidades que los prepararían para continuar el negocio. Pensaba, con ingenuidad, que el esfuerzo compartido iba a fortalecer nuestro lazo familiar. Mauricio estudió administración de empresas. Decía que quería modernizar el negocio, hacerlo crecer, llevarlo a niveles que yo no había imaginado. Yo lo escuchaba con orgullo, creyendo que su ambición era legítima, que realmente quería honrar el sacrificio de su padre. Mientras tanto, Isabela se inclinó por la arquitectura. Diseñaba planos hermosos, soñaba con edificios elegantes, y yo pensaba que entre los dos tendríamos una empresa sólida, familiar y, sobre todo, unida. Elena me miraba con cierta preocupación. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «Lorenzo, no todo es dar. Tienes que enseñarles también lo que cuesta. Si solo reciben, creerán que todo les pertenece por derecho». Yo le respondí con un suspiro: «Déjalos disfrutar, amor. Yo ya me encargué del sacrificio. Ellos solo deben continuar». Hoy entiendo que ese fue mi error más grande. Confundir amor con indulgencia. Mientras más crecía la empresa, más me alejaba de lo simple. Ya no era solo un grupo de obreros con cascos, sino una compañía con oficinas en diferentes estados, contratos con el gobierno y proyectos que me exigían delegar decisiones. Fue en ese espacio, en esa distancia, donde Renata entró en la vida de Mauricio. Una mujer con ambición fría y calculadora que desde el primer momento dejó claro que lo único que le interesaba era el poder. Yo lo vi, Elena lo vio, pero Mauricio estaba cegado por el brillo. Poco a poco, noté un cambio en mis hijos. Ya no hablaban de construir hogares, hablaban de utilidades. Ya no soñaban con levantar comunidades, soñaban con figurar en revistas y eventos sociales. El apellido Alarcón dejó de ser un símbolo de trabajo honesto para convertirse en una marca de prestigio que usaban como moneda de cambio en salones exclusivos. Yo intentaba corregirlos, pero cada vez que lo hacía me respondían con frases hirientes: «Papá, eso es anticuado. Papá, tú no entiendes los nuevos tiempos».
La herencia que les estaba dejando ya no era un legado de valores, sino un cofre lleno de comodidades que ellos daban por sentado. Yo había querido darles alas, pero en lugar de volar con gratitud, se elevaron con soberbia. Y lo más doloroso fue ver cómo se alejaban de los mismos principios que habían dado sentido a nuestra historia. En sus ojos ya no había respeto, solo una mirada que me veía como un estorbo al progreso. Aún así, nunca dejé de creer que en el fondo recapacitarían. Pensaba que la sangre pesaba más que la ambición, que en algún momento recordarían los sacrificios de Elena y míos y que volverían a valorar lo importante. Pero lo cierto es que el lujo es un veneno lento, no mata de inmediato, pero corroe la memoria y el corazón hasta dejarlos huecos. Y eso fue lo que pasó con mis hijos. Olvidaron de dónde venían y en ese olvido empezaron a verme como un mueble viejo al que había que sacar de la sala. Yo, mientras tanto, seguía siendo el mismo hombre que cargaba ladrillos bajo el sol. Sí, ahora llevaba trajes y conducía autos mejores, pero por dentro seguía siendo ese joven que soñaba en un cuarto de azotea con un futuro distinto. Esa fue mi mayor fuerza cuando la traición se hizo evidente, porque aunque ellos quisieran arrebatarme todo, jamás podrían arrebatarme mi origen, mi verdad, ni mis cicatrices. El verdadero quiebre en mi familia no vino de mis hijos directamente, sino de la influencia de alguien más, Renata Duval, la esposa de Mauricio. Desde que entró en la familia, noté que no tenía interés en compartir la vida con nosotros, sino en escalar posiciones, en ganar poder dentro de la empresa. Recuerdo la primera vez que vino a una cena en casa. Mientras todos conversábamos sobre recuerdos, ella me preguntó directamente: ¿Y usted, don Lorenzo, cuándo piensa retirarse para que la empresa avance de verdad? Esa pregunta, que sonó inocente para algunos, para mí fue un presagio de lo que vendría. Renata comenzó infiltrándose poco a poco en las juntas. Al principio asistía solo como acompañante, escuchando y sonriendo. Después, sin que yo lo pidiera, empezó a opinar que si las estrategias eran obsoletas, que si el logo debía cambiar, que si el mercado necesitaba modernizarse. Yo intentaba mantener la calma, recordándole que la empresa no había nacido en un escritorio, sino en las manos de hombres que sudaban bajo el sol. Pero ella tenía esa habilidad venenosa de convencer a los demás de que lo antiguo es sinónimo de estorbo. Lo más doloroso fue ver a Mauricio y a Isabela cediendo a sus palabras. Mi hijo comenzó a repetir como loro sus ideas. «Papá, tenemos que modernizarnos». «Papá, no podemos quedarnos atascados en tus métodos». Y mi hija, que antes soñaba con diseñar hogares, empezó a obsesionarse con revistas de arquitectura de lujo, repitiendo que teníamos que apuntar a un mercado más exclusivo, aunque eso significara abandonar a las familias humildes que siempre habían confiado en nosotros. El primer golpe concreto llegó cuando propusieron renovar la imagen corporativa. Yo me negaba, porque nuestro logotipo siempre había llevado una frase en la parte inferior. Fundada por Lorenzo Alarcón. 1982. Esa línea representaba mi vida, mi historia, mi sangre puesta en cemento. Pero un día, sin avisarme, presentaron el nuevo logo en una feria de la construcción. Lo vi en una pantalla gigante, reluciente, moderno, pero vacío. Habían borrado mi nombre como si jamás hubiera existido. Ese día me sentí traicionado, no solo como empresario, sino como padre. Ver a mis hijos aplaudir la nueva era mientras mi nombre desaparecía fue como asistir a mi propio funeral. Elena ya no estaba conmigo para apoyarme. Si hubiera estado, sé que habría peleado a mi lado. Yo, en cambio, decidí guardar silencio. No porque estuviera vencido, sino porque entendí que el enemigo ya no estaba afuera. Se había sentado a mi mesa. Con cada semana que pasaba, Renata ganaba más terreno. Se reunía con proveedores sin consultarme, organizaba comidas con socios e incluso daba órdenes a empleados que llevaban décadas conmigo. Muchos de ellos me venían a ver en privado, confundidos. «Don Lorenzo, ¿debemos obedecerla?» Y yo, con rabia contenida, les respondía: «Síganle el juego, pero recuerden quién les dio su primer trabajo». Esa lealtad silenciosa me sostuvo en los momentos más oscuros. Lo más hiriente fue ver cómo empezaron a excluirme de decisiones clave. Un día llegué a la oficina y encontré la sala de juntas cerrada. Dentro estaban Mauricio,
Isabela y Renata, discutiendo proyectos sin mí. Toqué la puerta, entré, y el silencio incómodo lo dijo todo. Ya no me querían allí. Yo, que había construido esas paredes, era tratado como un extraño en mi propia empresa. En reuniones externas, Renata se presentaba como directora estratégica de Alarcón Construcciones, un título que jamás existió. Nadie la había nombrado oficialmente, pero a base de repetirlo, terminó haciéndolo realidad. Y mis hijos lo permitían, sonriendo, como si no entendieran que estaban cediendo la empresa a alguien que nunca puso un ladrillo, que nunca se levantó a las 5 de la mañana para cargar cemento. La gota que colmó mi paciencia fue un correo que llegó a mis manos gracias a un empleado leal. Era un intercambio entre Renata y un cliente, donde ella afirmaba que la nueva administración estaba lista para dejar atrás los métodos anticuados del fundador. Leer esas palabras me atravesó el corazón. No solo me estaban reemplazando, estaban borrando mi historia, construyendo un futuro en el que yo no existía. Ese día entendí que mi silencio no podía prolongarse mucho más. El sobre que guardaba en mi camioneta, la propuesta de Meridian, empezaba a arder en mis manos, como una antorcha lista para encender la mecha. Aún no era el momento, pero estaba cerca. Lo que Renata no sabía es que mientras ella tejía su red de ambición dentro de la empresa, yo ya estaba planeando el contraataque desde afuera. Esa misma semana en la que ya no soportaba más humillaciones silenciosas, recibí una llamada inesperada. Era don Ernesto, un contador que había trabajado conmigo en los inicios, cuando apenas éramos 5 obreros levantando paredes. Su voz sonaba preocupada. Don Lorenzo, tengo que mostrarle algo. No quiero meterme en lo que no me incumbe, pero lo que están haciendo con la empresa no es correcto. Sentí un escalofrío en la espalda. Nos citamos en un café discreto, lejos de la oficina, y lo que me entregó en aquel sobre amarillo era dinamita pura. Abrí los documentos con calma, pero a medida que avanzaba por las páginas, mi pulso se aceleraba. Eran transferencias millonarias a cuentas desconocidas, firmadas por Mauricio y validadas por Carmen, mi propia hija. También aparecían bonos exorbitantes asignados a Renata y a otros consultores externos que nunca habían pisado una obra. De pronto, lo que antes eran sospechas vagas se convirtió en certeza. No solo me estaban apartando emocionalmente, también me estaban robando a plena luz del día. Me quedé mirando aquellas cifras, sintiendo que cada número era un golpe en el pecho. ¿Cómo era posible que Mauricio, el mismo hijo que un día cargó conmigo los bultos de arena cuando no teníamos ni para pagar ayudantes, ahora firmara documentos que drenaban el sudor de 42 años? Lo peor era ver la firma de Carmen, mi niña, la que yo creía mi bastón en la vejez. Su rúbrica era como una puñalada. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la sala con los papeles en la mano, leyendo una y otra vez las cantidades, los nombres de las empresas fantasma, las cuentas abiertas en el extranjero. Recordaba el rostro de Elena, mi esposa, y pensaba, si estuvieras aquí, no lo creerías. Era un dolor tan hondo que me obligaba a morderme los labios para no gritar. Al día siguiente confirmé mis peores miedos. Un proveedor de confianza, don Miguel, me dijo en voz baja. Don Lorenzo, su hijo Mauricio nos pidió que tratemos todos los asuntos financieros directamente con él. Me advirtió que usted ya no estaba en condiciones de tomar decisiones. Ahí, comprendí que estaban construyendo una narrativa peligrosa, la de un padre anciano y senil al que había que jubilar a la fuerza. La confirmación definitiva llegó gracias a un empleado leal, José Luis, que llevaba 20 años en la empresa como ingeniero residente. Una mañana, con el rostro desencajado, me buscó en mi oficina y cerró la puerta tras de sí. Don Lorenzo, yo no debería mostrarle esto, pero no puedo quedarme callado. Sacó de su portafolio una carpeta con copias de correos electrónicos impresos. En ellos, Renata le escribía a un abogado. Necesitamos los papeles para declarar a don Lorenzo incapaz de dirigir por razones de edad. Si conseguimos 2 médicos que lo certifiquen, lo sacamos legalmente sin escándalos. Cuando leí esa frase, sentí que el mundo se me venía abajo. No solo me querían robar la empresa, me querían robar la dignidad, pintándome como un viejo demente incapaz de razonar. Usarían mi edad como un arma.
Convertirían mi experiencia en un defecto, mi sabiduría en una enfermedad. Era el plan más cruel que podía imaginar. Mientras sostenía esas pruebas en mis manos, mi rabia se transformó en otra cosa, determinación fría. Comprendí que ya no se trataba de una pelea por ladrillos o contratos. Era una guerra por mi nombre, por mi historia, por mi memoria. No podía permitir que el hombre que había levantado a cientos de familias quedara reducido a un estorbo senil. Guardé todos esos documentos en el mismo portafolio donde siempre llevaba mis planos. Pero esta vez no eran planos de casas, eran planos de mi venganza. Cada firma fraudulenta, cada transferencia escondida, cada correo despectivo era un ladrillo de una construcción distinta, la de mi contraataque. Esa noche, frente al espejo, me miré con atención. Vi las arrugas de 70 años, los ojos cansados de tanto trabajar, las manos agrietadas por el cemento. Pero también vi algo más, la chispa del hombre que nunca se rindió. Mientras ellos brindaban por mi aparente derrota, yo ya estaba preparando el golpe que les recordaría que la experiencia nunca es anticuada, que la dignidad no tiene fecha de caducidad. La primera llamada a Martín Herrera después de recibir las pruebas fue más eficiente de lo que esperaba. No hubo rodeos. Le conté, en apenas 5 minutos, lo que había descubierto. Las transferencias, las firmas, los correos, y le dije exactamente lo que necesitaba escuchar. Si me ayudan, vamos a hacerles pagar no con gritos, sino con contratos y reputación. Martín no habló de venganza, habló de estrategia. Le gustó la idea de un plan quirúrgico. Sentí que por primera vez después de la traición, tenía a alguien fuera de la familia que me creía y estaba dispuesto a alinearse conmigo sin dobles intenciones. Nos vimos a la semana siguiente en la oficina de Meridian. El despacho olía a café y a papeles importantes. El ingeniero me recibió con un apretón de manos firme y sin teatralidades. Le entregué copias de los documentos que me habían dado don Ernesto y José Luis, explicándole punto por punto cómo había funcionado la mecánica del robo. Martín escuchó, comentó, preguntó y, sobre todo, dijo lo que necesitábamos. Tenemos músculo financiero, redes y discreción. No haremos nada ilegal, pero sí jugaremos fuerte. Esa frase me dio la calma que necesitaba para dejar el ego a un lado y meterme en la guerra con cabeza fría. El plan que trazamos fue simple y eficaz. Mientras ellos trabajaban desde adentro para consolidar su control, nosotros iríamos por fuera a recuperar lo que era mío por reputación y por relación personal con los clientes. Yo les daría a Meridian acceso a mi red personal, los alcaldes, los directores de obras, los clientes que me debían lealtad desde hace décadas, y ellos pondrían la capacidad operativa y financiera para ofrecer mejores propuestas. No era solo robar clientes, era demostrar con hechos que la calidad con la que yo había levantado esa empresa no se improvisaba en PowerPoints. Primero actuamos con sigilo. Martín y yo contactamos discretamente a 3 clientes grandes que estaban por licitar contratos importantes. Los invité a desayunar como si nada. En esos encuentros, más que hablar de precios, les expliqué que yo había decidido asociarme con Meridian para garantizarles lo que siempre les había ofrecido: cumplimiento, calidad y supervisión directa. No tuve que hablar mal de mis hijos. Simplemente les ofrecí una alternativa que les daba seguridad. En cuestión de semanas, 2 de esos clientes firmaron con Meridian. No era venganza por venganza, era eficacia. Mientras tanto, en las sombras, mi contador de confianza y algunos empleados leales empezaron a consolidar las pruebas en un expediente que fuera legítimo y difícil de refutar. Hicimos auditorías, cruzamos transferencias, documentamos comunicaciones, todo con asesores legales que Meridian nos facilitó. No queríamos escándalos mediáticos prematuros. Queríamos una base sólida que pudiera sostener demandas, reclamaciones y, si era el caso, procesos civiles que devolvieran lo robado. Ese trabajo silencioso era como poner los cimientos de una obra, invisible para el público, pero esencial para que no se derrumbe nada luego. La siguiente jugada fue pública y elegante. Acepté supervisar personalmente una obra grande con la firma de Meridian. De pronto empecé a aparecer en lugares que la gente relacionaba conmigo:
cascos, planos, supervisión de calidad. Los obreros me reconocían. Los antiguos clientes volvieron a ver al mismo hombre que les había entregado sus casas con dignidad. Las redes sociales empezaron a hablar de mi nombre de nuevo, pero ya no como un anciano desplazado, como un constructor con experiencia que había tomado la decisión correcta. Fue un golpe psicológico preciso. La reputación no se compra, se demuestra, y yo la estaba demostrando en cada visita a obra. Mientras los contratos se acumulaban a favor de Meridian, la caja de la empresa de mis hijos comenzó a resentirse. Flujos que antes parecían estables se tambalearon. Proveedores comenzaron a preguntar por pagos y algunos proyectos que creían asegurados se les escaparon. No necesitábamos hacer ruido. Bastó con mostrar que había competencia real y confianza histórica en mi trabajo. La gente no siguió un logo bonito. Siguió a quien le había entregado su casa en tiempo y forma durante décadas. Esa lealtad fue nuestro as bajo la manga. Llegó el momento de la ofensiva mediática, pero lo hicimos con cuidado. No inventé historias ni ataqué personalmente a mis hijos en programas chismosos. Di una entrevista seria, con testigos y pruebas, en un noticiero regional de prestigio. Hablé de valores, de ética en la construcción y, claro, conté mi versión de los hechos, sin señalar nombres inicialmente. Quien conocía la historia entendió. La entrevista encendió la conversación pública y, más importante, puso presión moral sobre los que habían traicionado. En nuestra sociedad, el señalamiento ético tiene consecuencias comerciales reales. Con el tiempo, los detalles que antes eran solo sospechas empezaron a tener efectos prácticos. Bancos pidieron explicaciones a Constructora Alarcón sobre algunos movimientos. Socios empezaron a poner condiciones y un par de contratos quedaron congelados por dudas sobre la administración. Mis hijos se vieron obligados a explicar lo que habían hecho y al no tener argumentos sólidos, comenzaron a mostrar grietas en su narrativa. La justicia, cuando se trabaja con pruebas y paciencia, no siempre necesita de juicios dramáticos. A veces basta con que la verdad se humedezca en la opinión pública y en la contabilidad. Al final de esos meses, mientras tomaba el café en la pequeña sala de mi nueva oficina en Meridian, recordé la guantera de mi vieja Ford, el sobre apretado y la noche en la que me fueron a expulsar como si fuera basura. No sentí alegría por la caída que veían mis hijos, sino una tranquilidad fría. Había recuperado mi dignidad. Aprendí que la venganza eficaz no es espectáculo, sino estrategia. No es romper vidas por rencor, sino devolver la justicia con el mismo instrumento que ellos habían querido usar. La deslealtad y la ambición, enfrentadas con la verdad y la reputación. Cuando empezó la tormenta, no lo hizo con truenos ni rayos, sino con un silencio incómodo en los pasillos de la empresa. Los empleados antiguos, los que habían visto mis manos sangrar sobre el cemento, comenzaron a escribirme mensajes discretos. Don Lorenzo, ¿es verdad que ahora trabaja con Meridian? Si es así, yo me voy con usted. Al principio eran 2 o 3, pero en cuestión de semanas eran decenas. Gente de confianza, ingenieros, maestros de obra, arquitectos jóvenes, todos estaban listos para abandonar a mis hijos, porque sabían que conmigo siempre tuvieron respeto y certeza. El primer golpe certero se dio cuando ganamos el contrato del complejo habitacional estatal, ese que mis hijos daban por seguro. Meridian presentó una oferta un poco más baja, pero con un valor agregado imposible de ignorar. Yo iba a supervisar personalmente la obra. Los funcionarios recordaban que durante 30 años jamás incumplí un solo plazo. El contrato se inclinó hacia nosotros. Cuando mis hijos lo supieron, llamaron furiosos, acusándome de traición. Yo simplemente respondí, la confianza no se hereda, se gana. Y ustedes la perdieron. Después vinieron los proyectos privados. Un empresario de renombre, con quien había construido una cadena de residenciales en mis mejores años, me citó para pedirme algo claro. Don Lorenzo, si usted está detrás del proyecto, firmo. Con sus hijos no quiero nada. Fue casi insultante para ellos, pero para mí era la confirmación de que el verdadero capital no estaba en sus cuentas bancarias, sino en mi nombre. Cada contrato ganado era un ladrillo más en la demolición lenta de lo que ellos pensaban consolidar. La noticia comenzó a circular en periódicos regionales.
El fundador de Alarcón Construcciones reaparece de la mano de Meridian. Algunos columnistas hablaban de choque generacional, otros de traición, pero el público en general lo vio de forma sencilla. Un padre al que lo quisieron jubilar, levantándose de las cenizas y demostrando que aún tenía fuego. Esa narrativa me fortaleció y hundió a mis hijos en la opinión pública. En una sociedad donde la lealtad y el respeto pesan más que un balance, su imagen empezó a derrumbarse. Los proveedores tampoco tardaron en reaccionar. Aquellos a los que nunca dejé sin pago, a quienes recibía en mi casa los domingos para compartir carne asada, comenzaron a exigirle a mis hijos condiciones más estrictas. Si con don Lorenzo nunca tuve problemas, ¿por qué ahora necesito garantías extras?, les decían. Los cheques rebotados y los retrasos en pagos empezaron a acumularse en la constructora de mis hijos. El eco de la lealtad que yo había sembrado se convirtió en la soga que apretaba lentamente sus cuellos. Pero no todo fue un desplome financiero. También fue moral. En las fiestas sociales donde antes brillaban, mis hijos empezaron a ser recibidos con sonrisas falsas y murmullos detrás de sus espaldas. El rumor de que habían echado a su padre del propio imperio familiar los convirtió en villanos de su propia comunidad. Nadie quería hacer negocios con los hijos ingratos. Incluso algunos clientes que ya habían firmado contratos con ellos pidieron cláusulas de salida, temiendo que el escándalo arruinara sus proyectos. Yo, mientras tanto, actuaba con calma. No me regodeaba en su desgracia ni necesitaba gritar mis victorias. Cada visita a obra era una muestra de que seguía en pie. Cada casco blanco que me saludaba con un «Buenos días, don Lorenzo» era una confirmación de que aún tenía ejército. Meridian lo sabía. Más que contratar a un viejo constructor, habían contratado a un símbolo. Y los símbolos arrastran multitudes. En una de esas semanas de guerra silenciosa, recibí la visita de un grupo de empleados leales que habían decidido renunciar oficialmente a la empresa de mis hijos. Vinieron a mi oficina con lágrimas en los ojos, diciendo, «Nosotros trabajamos para usted, no para un apellido vacío». Ese día comprendí que mi legado no eran los edificios ni los balances, sino la gente que había creído en mí. Ese ejército silencioso se convirtió en el motor de la caída de mis hijos. La guerra comercial duró meses, pero no necesitó sangre, solo constancia. Contrato tras contrato, cliente tras cliente, la constructora que llevaba mi apellido perdió casi el 70% de sus proyectos más rentables. En cambio, Meridian y yo cerrábamos acuerdos con serenidad. Yo no gritaba, yo construía. Ellos, en cambio, gastaban energías en justificar su fracaso, en culparse entre ellos, en sostener una fachada que cada semana se agrietaba más. Recuerdo la primera vez que vi a Mauricio después de todo esto, en un café del centro. Ya no tenía ese traje impecable de 3000. Estaba desaliñado con la mirada cansada. Me vio y no pudo sostenerme la mirada. Yo, en cambio, lo saludé con la calma del que ya no necesita venganza porque la vida misma ha hecho justicia. Mientras bebía mi café, pensé, no hay mejor guerra que la que se gana sin disparar un tiro, solo dejando que la verdad y el tiempo hagan su trabajo. La noche que acepté la entrevista en el noticiero regional, lo hice con una mezcla de frío y calma. No quería un espectáculo ni un grito. Quería verdad y pruebas. Me senté frente a la cámara con los documentos que habíamos reunido en una carpeta, con el rostro arrugado por el sol y las manos todavía marcadas por el trabajo. El presentador, serio y respetuoso, me preguntó con voz medida, ¿por qué ha decidido hablar ahora, don Lorenzo? Le contesté despacio, con la voz quebrada por la emoción contenida. Porque hay cosas que no deben quedar en la oscuridad. Cuando te quitan la dignidad, tienes el derecho y el deber de decir la verdad. Durante la entrevista fui concreto. No hice teatro ni acusé con rabia por la televisión. Expliqué hechos, transferencias, firmas, correos, la intención de declararme incapaz. Mostré los documentos, expliqué el porqué de cada cifra, cómo habían movido recursos a empresas pantalla y cómo habían intentado construir la narrativa de mi supuesta incapacidad. Hablé de la traición humana, sí, pero sobre todo hablé de números y pruebas. La gente necesita pruebas para creer, y nosotros las teníamos. Sentí que cada palabra sacada con honestidad
pesaba más que cualquier insulto que pudieran lanzarme en un salón de fiestas. La reacción en redes fue instantánea. Algunos ya conocían la historia por rumores, pero ver al hombre que había construido cientos de casas explicar su caso con documentos cambió la conversación. Los comentarios se llenaron de empatía. Don Lorenzo nos dio techo a muchos, decía uno. Qué triste que los hijos traicionen así, decía otro. Los mensajes de apoyo venían de gente común y de clientes que recordaban con cariño la entrega de las llaves. Era como si en pocas horas se hubiera abierto una grieta moral en la ciudad. La traición familiar no era solo un asunto privado, sino una falla que afectaba la confianza en la empresa. Los efectos prácticos no tardaron. Proveedores que antes trataban con naturalezas corteses ahora pedían explicaciones. Bancos solicitaban documentación adicional a Constructora Alarcón. Algunos clientes detuvieron procesos de pago hasta aclarar la situación. La conversación pública tuvo un efecto económico directo. En mercados cerrados por confianza, la confianza es la moneda más valiosa. Lo que yo conté en la televisión encendió esa alarma. Si la dirección de una empresa familiar puede ocultar transferencias y planear la incapacidad legal de su propio fundador, ¿qué garantías tenía un cliente o un proveedor? Mis hijos pasaron de tener reuniones sociales y sonrisas a recibir miradas de sospecha. Empezaron a recibir llamadas incómodas, clientes pidiendo aclaraciones, proveedores pidiendo garantías, y la prensa local, que primero los había tratado con cierto respeto profesional, empezó a cubrir el caso con otra óptica, el ángulo humano. Las entrevistas dejaron de ser sobre cifras y pasaron a tocar el tema de la lealtad y la ética. La sociedad, que valora profundamente el respeto a los mayores, reaccionó con fuerza y eso tuvo consecuencias comerciales reales para ellos. Recibí montones de mensajes privados por días. Muchos eran historias parecidas. Padres apartados, empresas familiares rotas, corazones destrozados. Gente que me contaba que mi entrevista les había dado valor para enfrentar situaciones parecidas. Esos mensajes me llegaron al alma. No busqué fama ni venganza pública, pero comprender que mi experiencia servía para abrir conversación me dio otra victoria. No era solo mi caso, era el espejo de un problema que muchas familias viven en silencio. En el frente legal, las pruebas que entregamos resultaron en auditorías más profundas. No improvisamos. Fueron meses de trabajo detrás de cámaras para armar un expediente que resistiera cualquier interrogatorio técnico. Abogados, contadores y testigos creíbles comenzaron a exigir respuestas. Cuando la ley empieza a moverse, las oficinas que parecían seguras muestran sus grietas. Y así fue. Expedientes abiertos, citatorios y la presión financiera que empezaba a asfixiar a la constructora familiar. No fue una caída instantánea, pero sí un proceso inexorable. Ver las caras de mis hijos en esos días fue una mezcla de pena y alivio. Pena porque algo innegable se había roto entre nosotros, y alivio porque al fin la verdad salía a la luz. Hubo una tarde en la que los vi en un evento social donde antes eran la familia que inspiraba elogios. Esa vez las conversaciones se hicieron a sus espaldas y las sonrisas se volvieron distantes. La gente ya no los saludaba con la misma espontaneidad. En muchos casos, el saludo venía cargado de silencio y juicio. No lo celebré. Vi la soledad que produce la propia acción desleal. La caída social fue acompañada por la caída profesional. Algunos contratos se rescindieron. Empleados antiguos que eran pilares se sintieron traicionados y se marcharon. La empresa perdió músculo humano y credibilidad. Para ellos fue devastador. Habían construido una narrativa de triunfo y modernidad, y de pronto esa narrativa se quebró por la evidente contradicción entre sus palabras y sus actos. Para mí la sensación fue agridulce. No quería ver ruinas humanas, solo que se restableciera la justicia y la dignidad que me habían arrancado. Al final de aquel ciclo, mientras repasaba las notas del noticiero y los recortes de prensa, comprendí algo que no esperaba. La verdad, cuando se muestra con respeto y pruebas, tiene una fuerza que las ofensas públicas no tienen. No busqué humillar a mis hijos en cámara. Busqué que la comunidad supiera la verdad para que, en adelante, nadie hiciera negocio con la deslealtad. Y si hubo una lección para mí, fue comprobar que la dignidad defendida con inteligencia y pruebas
puede revertir una humillación pública. No fue una escena de película, fue la vida corrigiendo una injusticia real. El golpe final no llegó en un juzgado ni en una licitación, sino en mi propia casa. Una tarde, después de la entrevista y del escándalo mediático, Mauricio e Isabela tocaron la puerta. No venían con sonrisas, venían con rostros tensos, la frente perlada de sudor y las manos temblorosas. Los hice pasar al salón, el mismo donde años atrás jugaban con bloques de madera mientras yo y su madre soñábamos con el futuro. Aquella tarde, ese salón se convirtió en un tribunal improvisado. Mauricio fue el primero en hablar. Su voz ya no tenía la seguridad arrogante de los escenarios. Papá, lo que hiciste en televisión nos hundió. Los clientes están retirando contratos, los bancos nos están presionando. ¿Era necesario exponerlo todo así? Yo lo miré con calma. Con esa calma que da el haber esperado décadas para que la verdad saliera a la luz. Hijo, lo único que hice fue mostrar lo que ustedes mismos construyeron. Si la verdad los hunde, no es culpa mía, es culpa de sus decisiones. Isabela, con los ojos enrojecidos, trató de suavizar la tensión. Papá, nos equivocamos, sí, pero ¿era necesario llevarlo tan lejos? No podíamos resolverlo en familia. Esa frase me atravesó porque por años esperé escucharla, pero nunca llegó hasta que la tormenta ya los había golpeado. Isabela, respondí con voz quebrada. Yo intenté resolverlo en familia. ¿Acaso no fui a cada junta? No pedí respeto. No soporté sus burlas. El día que me echaron del salón con 300 personas mirando, ustedes rompieron el lazo familiar. Ese día la familia dejó de existir para ustedes. Mauricio golpeó la mesa con rabia contenida. Nos destruiste, papá. Todo lo que construimos ahora lo tiene Meridian. Y yo, apretando el sobre que aún guardaba en el saco, le respondí con firmeza. No, hijo, Meridian no me quitó nada. Yo lo llevé allí porque ustedes me obligaron. Lo que destruyó la empresa no fue mi entrevista. Fueron sus robos, sus trampas y su falta de respeto. Yo solo encendí la luz en un cuarto que ustedes habían llenado de sombras. Hubo un silencio pesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Elena adoraba, como si su espíritu estuviera presente, testigo invisible de esa confrontación. Yo miraba a mis hijos, y aunque los amaba en lo más hondo, sentía también la tristeza de verlos reducidos a personas que ya no reconocía. No eran los niños que me ayudaban en las obras, eran adultos cegados por la ambición que habían dejado entrar en sus corazones. Isabela se quebró, lloró de verdad, como aquella niña que un día me pidió que le enseñara a leer los planos. Papá, perdóname. Yo solo seguía a Mauricio, solo quería que estuvieras orgulloso de mí. Esa confesión me rompió por dentro. La abracé, aunque sabía que las heridas no sanan con un abrazo, pero al menos sentí que todavía quedaba una chispa de humanidad en ella. Mauricio, en cambio, se mantuvo rígido. No lloró, no pidió perdón, solo me miró con odio contenido. ¿Y ahora qué, papá? ¿Vas a quedarte con todo y dejarnos en la ruina? Le respondí despacio. No busco tu ruina, hijo, busco justicia. Y si la justicia arrasa con lo que construiste, entonces tal vez nunca construiste nada real. Salieron de la casa con pasos desiguales. Isabela entre sollozos. Mauricio con el orgullo aún herido, incapaz de bajar la cabeza. Yo me quedé solo en el salón mirando la foto de Elena en el piano. Le hablé en silencio. Lo hicimos, amor. La verdad salió a la luz. No me dejé borrar. Esa noche dormí en paz por primera vez en meses. No porque la guerra hubiera terminado, todavía quedaban juicios, cuentas, contratos por resolverse, sino porque comprendí que el verdadero triunfo no era ganar clientes ni contratos, sino haber defendido mi dignidad frente a mis propios hijos. Nadie podía quitarme eso ya. Y mientras apagaba la lámpara de mi habitación, entendí que mi historia no era solo una venganza, era una lección. Se puede perder dinero, casas, empresas, pero el respeto verdadero, ese que se gana con 42 años de trabajo honesto, no lo borra nadie. Cuando me siento hoy a contarte todo esto, no lo hago desde el rencor, sino desde la calma de quien ya recorrió la tormenta y sigue de pie. Pasaron meses desde aquella humillación pública donde mi propio hijo tomó un micrófono y me echó delante de cientos de personas. Hoy puedo decir que no me venció el ruido de los aplausos en su fiesta, sino la fuerza silenciosa de los valores que me acompañaron toda la vida.
Entendí que la riqueza verdadera nunca está en las cuentas bancarias ni en las acciones de una empresa. Está en lo que la gente recuerda de ti cuando ya no tienes nada que ofrecerles más que tu palabra. Por eso los proveedores volvieron a mí. Por eso los clientes confiaron otra vez. Y por eso los empleados me siguieron aún sin prometerles grandes sueldos. Porque lo que ellos vieron en mí no fue un apellido en letras doradas, sino un hombre que nunca les falló. Muchos me preguntan si no me duele haber enfrentado a mis propios hijos. La respuesta es sí. No soy de piedra. Cada documento que descubrí, cada mentira, cada intento de declararme incapaz, fue como arrancar pedazos de mi corazón. Pero a veces, la vida te obliga a elegir entre callar y ser borrado, o levantarte y recordarles a todos, y a ti mismo, quién eres en realidad. Yo elegí levantarme. Hoy, la empresa que lleva mi apellido está en ruinas. Meridian crece con fuerza, y mi nombre ha recuperado la dignidad que intentaron arrebatarme. Pero la victoria no es verlos caer. La victoria es saber que no permití que la injusticia quedara sin respuesta. Mis hijos algún día podrán reconstruirse si lo desean, pero lo harán sin mi bendición hasta que aprendan que un padre no se pisa, no se descarta, no se humilla. A veces me pregunto qué pensaría Elena si estuviera aquí. Quizás me diría que fui duro, que debí tener más paciencia. Pero también sé que me tomaría de la mano y me susurraría lo mismo que siempre decía en nuestros peores días. La dignidad no se negocia. Y yo, con el tiempo, comprobé que esas palabras eran el verdadero cimiento de todo lo que levantamos. No te voy a mentir, sigo sintiendo un vacío. Porque al final, las empresas, los contratos, los logos y las guerras pasan. Pero lo que más duele es ver cómo la sangre se enfría por culpa del dinero. Sin embargo, también aprendí que los nietos, los vecinos, los amigos, la comunidad, ellos son también familia. Y si mis hijos no supieron valorar, habrá siempre alguien que entienda y respete lo que uno representa. Por eso hoy, al compartirte esta historia, no busco que me aplaudas. Busco que te preguntes algo. ¿Cuánto vale tu dignidad? ¿Qué harías si aquellos a quienes más diste fueran los primeros en traicionarte? Yo descubrí que, aunque todo lo demás se derrumbe, si conservas la dignidad, no pierdes lo esencial. Te confieso que en algunos momentos pensé en rendirme, dejar que todo se hundiera, pero cada vez que veía el rostro de un obrero que me saludaba con respeto, recordaba que no podía darles ese ejemplo. La vida me enseñó que siempre hay que dejar un legado, no solo de ladrillos, sino de principios. Ese es el verdadero testamento que quiero que quede de mí. Así que si llegaste hasta aquí, te invito a algo muy simple. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Cuéntame si alguna vez pasaste por una traición, si alguna vez tuviste que defender tu nombre frente a los tuyos. Y si aún no te has suscrito, hazlo, porque este canal no cuenta historias inventadas. Cuenta la verdad de quienes aprendimos que el respeto no se hereda, se gana. Y créeme, amigo, amiga, cuando escuches la frase, aquí no hay espacio para ti, papá, recuerda lo que yo descubrí. El espacio más importante no está en un salón de fiestas ni en una empresa. Está en tu corazón, en tu dignidad y en la memoria de quienes te vieron luchar. Eso, nadie, absolutamente nadie te lo puede quitar.